Okay, we are live. Welcome everyone. Welcome back to the Muy show. bien, estamos en directo. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el exinspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, analista geopolítico, periodista independiente y amigo del programa, Scott Ritter. Scott, me alegra verte de nuevo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien. Hace calor aquí donde vivimos, pero también está muy caliente el panorama geopolítico. Así que por favor dadle al botón de me gusta para que más gente pueda escuchar lo que estamos a punto de comentar. Scott, vamos con la noticia de que, Donald Trump dijo que está posponiendo un ataque porque los países del Golfo, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos le pidieron que lo hiciera y que las negociaciones van de maravilla. Abbas Araghchi respondió a esto citando el reciente informe del Congreso. No sé si lo has visto, sobre las pérdidas reconocidas de decenas de aviones valorados en miles de millones, incluido el hecho de que Irán, como dice Araghchi aquí, fue el primero en derribar un F-35. Dijo, con las lecciones aprendidas y el conocimiento adquirido, un regreso a la guerra traerá muchos beneficios. Y aquí está ese informe del Congreso. Se informa de la pérdida de unos 42 aviones. 24 de ellos son drones MQ-9 Reaper. Y aquí tenemos la lista más amplia, que corresponde a unos 37 días de hostilidades activas. Es una cifra considerable, sobre todo en la historia reciente de Estados Unidos. Scott, cuéntanos tu reacción ante la situación actual. Donald Trump dice que las negociaciones van mucho mejor ahora que, al parecer, los países del Golfo se lo han hecho saber. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente con Donald Trump y la administración estadounidense en lo que respecta a Irán y al panorama geopolítico y de política exterior más amplio, mientras nos adentramos en este largo verano? Sí, el largo verano. Es justo lo contrario de Juego de Tronos. ¿Que viene el invierno? No, el verano ya está aquí. Un verano largo y caluroso. Antes que nada, tengo que decir que intentar hacer un análisis geopolítico cuando se trata de la administración Trump es una misión imposible si usas las técnicas analíticas habituales. Normalmente lo que haces es reunir información basada en hechos y ordenarla. Es como montar un puzzle, ¿sabes? Un puzzle de 1000 piezas, pero te dan 35 y te dicen, dinos qué representa. Y eso tiene algo de arte. Tienes que evaluar las piezas, ver de dónde vienen, intentar averiguar dónde encajan en el tablero y luego dar un paso atrás e imaginar la imagen completa. A veces lo llaman conectar los puntos, colocar los puntos, unirlos y ver qué sale de ahí. De hecho, me gané cierta reputación como analista de inteligencia profesional por ser de los que mejor sabían conectar los puntos y tenía un historial bastante sólido. Pero también hubo un tiempo en el que tuve acceso a información de inteligencia real, en tiempo real. Ahora, hay un par de cosas que te limitan. La primera, lo que yo llamo disparar a larga distancia. Básicamente, estoy sentado en mi silla, en un escritorio, leyendo información que han recopilado otros. No sé con qué precisión trabajan sus fuentes, no sé de antemano cuál es su sesgo ni nada de eso. Así que tienes que tratar la información que recibes con cierta cautela. Y luego está lo otro. Incluso si consigo filtrar todo eso, empiezo a poner los puntos en el mapa y trato de conectarlos. ¿Cuál es el marco analítico? Quiero decir, estoy intentando evaluar a Donald Trump. Donald Trump no existe en mi mundo. Donald Trump existe en una realidad alternativa, donde los hechos y los datos no son necesariamente lo que pasa por su cabeza. Es el mundo de Donald Trump. Y Donald Trump es un narcisista maligno que sufre un trastorno de personalidad narcisista. Ahora, este es el punto de la conversación en el que mucha gente dice, venga ya, Scott, no eres psiquiatra ni psicólogo. Te seguíamos hasta que dijiste eso. Has ido un poco más allá de lo que te corresponde. Voy a responder a eso. En 2019, Scott Ritter,
que no es psiquiatra ni psicólogo, no interpreto a uno en la tele y tampoco me alojé en un Motel 6. Así que no puedo afirmar tener ninguna experiencia indirecta. Pero lo que sí puedo decir es que me invitaron a participar en un panel. Podéis buscarlo, está en Google. En 2019 C-SPAN lo emitió, y en ese panel había psiquiatras y psicólogos con certificación oficial. Básicamente lo que estaban haciendo era diagnosticar un trastorno mental de tipo narcisista, de carácter muy maligno, en Donald Trump. En aquel momento yo me opuse, no porque fuera científico, sino porque dije, bueno, hay una práctica común que llaman la regla de Goldwater. Barry Goldwater, candidato presidencial en 1964, fue diagnosticado como loco por algunas personas. Y en la política estadounidense se ha entendido que, a menos que alguien se haya sentado realmente frente a un psiquiatra o un psicólogo, no se pueden hacer diagnósticos a distancia. Excepto cuando lees el DSM, que es el manual que se usa para clasificar las enfermedades mentales, el trastorno narcisista de la personalidad puede diagnosticarse a distancia. Hay 5 criterios aquí, y la razón por la que menciono esto es porque no uso ese término a la ligera. Para quien esté ahí pensando, anda ya, déjalo, no me importa, lo entiendo. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando afirmas que Donald Trump sufre un trastorno narcisista de la personalidad, no hay peros que valgan. Lo sufre. Diagnóstico a distancia. Bandy Lee era una psicóloga certificada, creo que de la Universidad de Yale, y dirigió el estudio. Ha sido criticada por algunos por la llamada regla Goldwater y otras razones. Pero la reivindicación de Bandy Lee es real. Todo lo que ella dijo es cierto. Donald Trump es un hombre con una enfermedad mental, un hombre muy enfermo, y se ve cómo esa enfermedad se manifiesta. Mira el ídolo dorado que se construyó a sí mismo en Mar-a-Lago, con figuras religiosas que van allí a alabarlo ante Dios. Al parecer, no ha leído la Biblia, porque eso fue precisamente lo que metió en problemas a los hebreos, construir ídolos de oro y adorar a falsos dioses. Este tipo quiere su cara en el Monte Rushmore. ¿Cómo empiezo a evaluar a un hombre así? ¿Qué parámetros uso? Hay que meterse en la mente de este hombre enfermo. Y por tanto, hay que preguntarse, ¿qué es lo que más desea? Quiere que Donald Trump tenga éxito. Quiere que el legado de Trump sea sólido. Quiere promover a Donald Trump. Y eso es lo que hay que observar. ¿Qué hace y cómo eso sirve para promover a Donald Trump? No se trata de qué está haciendo, sino de cómo eso promueve la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses del pueblo estadounidense. A él no le importa, solo le importa Donald Trump. Vive en una realidad artificial que se puede desmontar casi de inmediato. Por ejemplo, eso de detuve el ataque 1 hora antes de que cayeran las bombas es una mentira total. La guerra moderna no permite algo así, simplemente por la complejidad que tiene. Habiendo participado en la planificación y ejecución de una campaña aérea estratégica contra Irak en 1990 y 1991, sé cómo funcionan estas cosas y lo complejo que es montar una operación de ataque. Todo lo que hay que hacer desde el punto de vista de la inteligencia, de las operaciones, de la planificación y cómo hay que coordinar todas esas piezas. Es algo extraordinariamente complejo y no se detiene con una simple llamada 1 hora antes. Así que Donald Trump también está mintiendo descaradamente. Dice que la razón por la que tomó esa decisión tan difícil fue porque recibió llamadas de Arabia Saudí, suponemos que del propio MBS, de Qatar, suponemos que del Emir, que ha estado jugando contigo, y de los Emiratos Árabes Unidos, diciéndole que si atacaba a Irán, las represalias serían graves, que sufrirían daños permanentes en su producción de energía, y que no querían eso. Vale, pero el problema es, ¿de verdad crees que hicieron esa llamada 1 hora antes o 2 horas antes de que el presidente se lo pensara? Son hechos conocidos. Estos partidos nunca han apoyado la reanudación de este conflicto porque saben perfectamente cuáles serían las consecuencias.
Donald Trump nunca tuvo la intención de atacar a Irán. Lo repito una vez más. Donald Trump nunca tuvo la intención de atacar a Irán, porque no podemos atacar a Irán. No tenemos la capacidad para mantener una campaña aérea significativa. Y si lo hiciéramos, acabaríamos en una situación peor que la actual. Donald Trump está intentando salir de un agujero que él mismo ha creado, pero tiene que hacerlo recurriendo al discurso político. But he has to do so with political spin. It's about creating perceptions because perceptions. Se trata de crear percepciones, porque las percepciones acaban creando su propia realidad. Y él vive en una realidad artificial. Por eso necesita generar la percepción de que está al mando, de que es quien toma las decisiones, de que el mundo gira a su alrededor. Donald Trump. Él es, según esa visión, el centro de gravedad del mundo entero, y sus decisiones se expanden hacia afuera. Y gracias a él, la paz estallará porque tomó decisiones, porque eligió. Pero en realidad, todas esas decisiones las tomó otra persona. Lo único que hizo Donald Trump fue dejarse llevar, porque no tenía otra opción. No puede reanudar esta guerra contra Irán, porque las consecuencias de hacerlo harían que el agujero fuera aún más profundo. Y de ahí no saldrá. Puede decir cosas como las que ha dicho hoy en una rueda de prensa. No me preocupan las elecciones de mitad de mandato. Pero está muy preocupado por esas elecciones. ¿Por qué? Una vez más, el mundo de Donald Trump va a ser sometido a un proceso de destitución. Los demócratas van a ganar la Cámara de Representantes. Es una certeza absoluta que si los demócratas ganan la Cámara, Donald Trump será destituido. Ahora, el peligro es que si vuelve a atacar a Irán, la economía global se derrumbe y arrastre a la economía estadounidense. Y Donald Trump necesita leer un poco de historia. Quizá alguien le susurre al oído. Es la economía, estúpido. Por supuesto, esas palabras las escribió James Carville en una pegatina amarilla en la sala de guerra de la campaña de Bill Clinton en 1992, para recordarle a Clinton que dejara de hablar de política exterior y de cosas que al pueblo estadounidense no le importaban. A ellos solo les importa una cosa, y es la economía. ¿Cuánto dinero tienen en la cartera? ¿Cuánto tienen en el banco? ¿Y cómo van a poder pagar la Navidad en las próximas fiestas? Y ya está. Si te centras en eso, te irá bien. Pero Donald Trump se está olvidando de esa regla. Dijo claramente, no me importan los problemas de asequibilidad. ¿Y sabes a quién sí le importan esos problemas? Al 99,99% de los estadounidenses. A gente como yo, que vive de un sueldo al siguiente, esperando poder pagar la hipoteca el mes que viene, y preguntándose cómo vamos a pagar cualquier cosa cuando el coste de la vida, solo con los precios de la gasolina, ha subido a más de $455 al mes por persona. Y aún así, aquí estamos. Así que Donald Trump, ahora mismo, vive en una realidad artificial en la que intenta maquillar un desastre. Va a tener que aceptar un mal acuerdo, uno que contradice todo lo que dice defender. Va a tener que maquillarlo. Va a tener que convertirse en el vendedor de humo definitivo. ¿Cómo puedes decir, nada de energía nuclear, tienes que dármelo todo, y luego dar la vuelta y firmar un acuerdo, que por cierto va a firmar, en el que Irán puede seguir con el enriquecimiento? Puede que haya una moratoria de 10 años y que ese 60% vaya a Rusia, no a Estados Unidos. ¿Cómo va a justificar eso? ¿Cómo va a justificar que Irán siga controlando el estrecho de Hormuz para siempre y que no haya nada que podamos hacer para cambiarlo? No puede cambiarlo. Así que tendrá que decir, fui yo quien lo hizo posible. Yo permití que el petróleo siguiera fluyendo. Yo fui quien hizo esto y lo otro. Pero para hacer eso, tiene que actuar desde una posición de fuerza percibida. Y eso es justo lo que está haciendo ahora. Amenaza con atacar y luego se echa atrás. No porque sea débil, no porque no pueda hacerlo, sino porque ha tomado la decisión consciente de que Estados Unidos no va a atacar. Escucho a mis aliados. ¿Ves? Ya está echando la culpa a sus aliados. Escucho a mis aliados. Eso es lo que está pasando. Esa es mi valoración, y es una valoración muy difícil de hacer.
Como he dicho, para entender esto, hay que meterse en la mente de un sociópata maligno, un hombre con una enfermedad mental, un trastorno narcisista de la personalidad. No hay debate posible sobre eso. Es lo que hay. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que los idiotas de MAGA, esos que respiran por la boca, siguen fingiendo que está jugando al ajedrez en 5 dimensiones, cuando en realidad apenas puede mantener la baba dentro del vaso. Yeah, I mean, look, I think you're exactly Sí, right in a ver, terms of creo que the tienes toda la big razón en cuanto a ese tipo de threats and provocaciones, back. cambios de postura, amenazas Obviously, y luego retrocesos. he and his Es evidente que administration él, and su the US, administración y, against supongo, los intereses Israelis estadounidenses that e are, israelíes que están empujando hacia la guerra, but están en in apuros. terms of the narcissism, Pero en cuanto a la parte del it also narcisismo, is también es cierto que true. simplemente no se le da muy bien esto de ser una figura política. No sé si has visto comentarios como este, Scott. Esto es lo que dijo sobre esos soldados estadounidenses, las fuerzas de Estados Unidos, que perdieron la vida en esta guerra. Una guerra que es tremendamente impopular en el país. This war that is extremely unpopular in the United States. You lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. Perdió cientos de miles de soldados en esas distintas guerras. And here, En 2 guerras, Venezuela, donde no perdimos a nadie, y aquí, perdimos a 13 personas. but we lost 13 Ahora bien, 13 personas son 13 de más, pero fueron 13. En otras guerras, se perdieron cientos de miles de vidas. Así que a la gente no le gusta cuando dices, ¿sabes que has perdido 13? Perdimos en 2 guerras importantes. Tomamos el control de Venezuela. Básicamente tomamos el control de Irán. Y hasta ahora, hemos perdido a 13 personas. Cualquier otro habría perdido 100,000, ¿de acuerdo? 100,000 people. Okay? But I get it. So he's so good, Scott. Así que es tan bueno, Scott, que solo perdió 13. Y cualquier otro habría perdido muchos más. Y luego, esto es lo que dijo sobre los comentarios que ha hecho acerca de la economía, que en muchos aspectos son aún peores. Los números son los que son. Puedes imaginarte que los demócratas y los analistas políticos se lanzaron de inmediato sobre esa declaración que hiciste el otro día. Te preguntaron cuándo te ibas. ¿Hasta qué punto la situación financiera de Estados Unidos le motiva a llegar a un acuerdo? Ni un poco. Lo único que importa es que estoy hablando de Irán. No pueden tener un arma nuclear. No pienso en la situación financiera de Estados Unidos. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa. No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo. Exacto. Es una afirmación perfecta. La repetiría sin dudarlo. Puedes imaginar cuánta gente corta la frase en "no pienso en la situación financiera de Estados Unidos". Así que, ¿cuál es tu respuesta a ese planteamiento? Muy sencillo. Cuando la gente me oye decirlo, todo el mundo está de acuerdo. Habrá un dolor a corto plazo, sí, un dolor a corto plazo. Pero ese dolor es mucho menor de lo que la gente pensaba. Así que hay un poco de falta de sensibilidad aquí. ¿Cuál es tu reacción ante todo esto? Quiero decir, parece que la administración Trump es incapaz de detener lo que está haciendo. Y tienes razón, están intentando salir del agujero, pero da la impresión de que Trump está empeñado en cavarlo aún más, sobre todo en este asunto. Sabes, cuando estaba en los Marines, me vi envuelto en una situación en la que tomé ciertas decisiones que creí que eran las correctas, y acabé delante de un general que me hacía preguntas, mientras yo intentaba explicarle por qué había actuado así. Supongo que no estaba entendiendo la situación, porque seguía intentando convencer al general de que tenía razón, hasta que al final me interrumpió. Me dijo: "Teniente, déjeme que le describa la escena. Está usted delante de un general, explicándose. Ha perdido. Porque cuando te estás explicando, hijo, estás perdiendo. ¿De acuerdo? Esa fue la lección. No quieres estar explicándote. Si has hecho algo y tienes que estar dando explicaciones sobre ello, has perdido, sobre todo en el mundo de la política.
Tus acciones tienen que estar tan enfocadas, tan afinadas, tan correctas, que no tengas que explicar nada, que todo el mundo entienda de forma implícita lo que dices y lo que intentas conseguir. Ese es el mundo de la política. Cuando estás explicando, estás perdiendo. ¿Qué está haciendo Donald Trump ahora mismo? Está explicando. Y no tiene una buena historia. Está dando vueltas, está intentando, ya sabes, corregir un error enorme. Pero cuando explicas, pierdes. Donald Trump está perdiendo. Ha perdido al pueblo estadounidense. Y vuelvo a lo más básico, a lo fundamental, con Donald Trump. Dijo, tatúatelo en la frente, o mejor aún, tatúaselo en la frente a los demás, para que él pueda verlo. Porque claro, seguramente se mira mucho al espejo, así que tatúaselo para que pueda leerlo. Es la economía, estúpido. En ese momento, minimizas el tema económico. Porque hay que entender esto. Puede que tenga razón, aunque esté equivocado, porque no sabe nada sobre el programa nuclear de Irán. Dice, Irán no puede tener una bomba nuclear. Bueno, Donnie, no tienen una bomba nuclear. No quieren una bomba nuclear. No están desarrollando una bomba nuclear. Te has inventado el hombre de paja definitivo. No existe y no va a existir. Decir que no quieres que exista no significa nada. Es una declaración sin sentido. Pero ahí está el problema. El estadounidense medio no se da cuenta de eso. Y además, el estadounidense medio tampoco entiende nada sobre armas nucleares, cómo se construyen, todo eso. Escuchan al presidente decir eso. Normalmente, si el presidente dijera que Irán no puede tener una bomba nuclear, la mayoría de los estadounidenses diría, estoy de acuerdo. No se van a poner a pensar, bueno, Scott Ritter dice que no tienen una. No, no van a entrar en ese nivel de detalle. Simplemente dirán, estamos de acuerdo. Pero cuando dices que no te importan las consecuencias para ellos o las consecuencias económicas, el problema es que cuando apagan la tele, su cerebro borra la idea de la bomba nuclear en Irán, porque eso no influye en su vida cotidiana. Lo que sí influye es que van a salir. El cartero está ahí. Yo acabo de hacerlo. Abres el buzón y hay un montón de facturas. Te las llevas dentro y esas facturas hay que pagarlas. Tienes que hacerlo. Luego cobras tu sueldo y empiezas a hacer los pagos. O lo haces por internet. Da igual cómo pagues tus facturas, las pagas. Y ves cómo el dinero de tu nómina, ese dinero ganado con tanto esfuerzo, de un trabajo o incluso de dos, empieza a desaparecer poco a poco. Y llega un momento en que quieres que eso pare, para poder decir, vale, con lo que me queda, puedo hacer esto, esto y esto. Pero hoy en día, en lugar de parar, sigue bajando y bajando aún más. Y está llegando a ese punto cero, donde de repente te encuentras con que tienes más facturas que dinero para pagarlas. Y toda tu realidad se viene abajo. ¿De verdad crees que en ese momento a alguien le importa Irán o las armas nucleares? Pues claro que no. No les importa en absoluto. Lo único que saben es que su cuenta bancaria está a cero, que las facturas vencen y que su vida está a punto de desmoronarse. Y el presidente dice que no le importa. Por eso Donald Trump tiene un problema político, porque ahora mismo está completamente desconectado de la realidad. Vive en un mundo artificial que él mismo ha creado. Y ya sabes, para el público estadounidense, lo que importa es la economía. Es así de simple. Y cuando llegue noviembre, si no ha conseguido darle la vuelta a la situación, le va a pasar por encima una ola. ¿Has visto Juego de Tronos? Sigo usando Juego de Tronos porque me gusta Juego de Tronos. Pero seguro que recuerdas esa escena en la que han saqueado a los Tyrell y están volviendo, y de repente aparece Dany con su dragón. Pero antes de que llegue Dany, vienen los Dothraki, la caballería, cargando a toda velocidad, y uno de los soldados se gira hacia Jaime Lannister y le dice, «Nos van a arrasar». Y sí, les arrasan, porque no tienen suficiente infantería y los van a aplastar. Pues eso mismo le está pasando a Donald Trump. Está a punto de ser arrasado políticamente. Los Dothraki se le echan encima, detrás viene un dragón, y él solo tiene una delgada línea de soldados Lannister que no van a resistir. Esa es la realidad política de Donald Trump ahora mismo.
Ha salido un poco la narrativa sobre cuál es exactamente la duda a la hora de reiniciar esta guerra con Irán. Porque sabemos que los israelíes han sido los principales impulsores de esto, los que más lo han pedido, día tras día, desde el alto el fuego. Los medios en Israel no han parado de insistir, de empujar, de hablar de una escalada. Incluso dijeron ayer que los preparativos para esa escalada ya están listos, que todo está en marcha y que podría ocurrir en cualquier momento. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Pero la narrativa se vuelve realmente extraña. No sé si viste este artículo, Scott, pero ahora tenemos a funcionarios estadounidenses. Ya sabes, esos funcionarios anónimos de siempre, filtrando una historia según la cual el objetivo inicial de Estados Unidos e Israel en la guerra, cuando comenzaron los ataques el 28 de febrero, era instalar a Mahmoud Ahmadinejad. Seguro que te acuerdas de él, Scott. Mahmoud Ahmadinejad, who I know you remember, Scott. A very strange choice nonetheless if his political... Una elección muy extraña, desde luego, si tenemos en cuenta su historial político. Pero dicen que iba a ser como la Delcy Rodríguez de Irán, que había cambiado, que estaba colaborando con los israelíes y con Estados Unidos, y que el ataque que lanzó Israel contra su complejo, donde vive, se suponía que era para rescatarlo de la Guardia Revolucionaria. Pero en realidad lo hirió, casi lo mata, pero lo hirió. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Scott, ¿tú qué opinas de todo esto? Y quizá puedas ayudarnos a entender por qué hay tanta cautela desde el principio de estos ataques. Da la impresión de que hay fuerzas muy poderosas, sobre todo del lado israelí, deseando que todo esto vuelva a empezar. on the Israeli side for the restart of all of this. With that person, then we'll get to the interesting story of Con esa persona, llegaremos entonces a la parte interesante de la historia de Mahmoud Ahmadinejad. Los israelíes llevan tiempo presionando para provocar un gran enfrentamiento con Irán y han intentado que Estados Unidos participe, porque saben que no pueden enfrentarse militarmente a Irán por sí solos y salir victoriosos. Necesitan que Estados Unidos esté de su lado. El 11 de febrero de este año, Donald Trump se reunió con Benjamin Netanyahu y con el jefe del Mossad y le vendieron una historia muy bien empaquetada. Le convencieron no solo del supuesto peligro que representa Irán, sino de toda la narrativa, y Trump se la creyó por completo. Si retrocedemos a la primavera de 2018, recordaremos cuando Netanyahu fue a ver a Donald Trump y le vendió la idea de una operación del Mossad en Teherán que consiguió acceder a un archivo nuclear. gained access to a nuclear archive. And then he showed him a bunch of documents to prove Y luego le enseñó un montón de documentos para demostrar que los iraníes mentían sobre el JCPOA y que estaban llevando a cabo un programa secreto de armas nucleares. and Donald Trump is so Y Donald Trump es tan estúpido y está rodeado de tantos aduladores que no hicieron lo más obvio. Algo como decir, oye, al menos 3 de esos documentos que nos presentas como nuevos en este archivo son los mismos que intentaste venderle a la OIEA en 2004 y en 2009, y que están en que era falsificación el planetario israelí para intentar lo mismo, por la percepción de intención nuclear iraní, que en realidad no existe. perception of Iranian nuclear intent that doesn't exist. But nobody had the courage to tell Donald Trump that, or he was just Pero nadie tuvo el valor de decírselo a Donald Trump, o simplemente era demasiado estúpido para entenderlo. Y al final, se salió con la suya. No existe ningún programa nuclear iraní de armas. Nunca lo ha habido, y no va a haberlo. Por mucho que la gente de tu audiencia o de otros sitios diga que necesitan tener un arma, pues no la quieren. Así que esa supuesta necesidad no se corresponde con vuestro deseo. No la quieren y no la van a construir. Pero ya sabes, Trump tomó su decisión. Le convencieron de eso. Y más importante aún, le convencieron de la idea del cambio de régimen, de que, bueno, el régimen iraní estaba a punto de derrumbarse. the Iranian regime is about to collapse. The inherent weakness of Vilayat-e Faqih. La debilidad inherente del principio de la jurisprudencia suprema, tener a un líder supremo gobernando la República Islámica, se basaba en la idea de que los iraníes son cada vez más seculares, que esa noción de fe chií no cala tan hondo. El chiismo duodecimano es una religión fanática que existe en los márgenes de Irán. No forma parte de la esencia fundamental del Estado iraní moderno.
y que, si simplemente entramos, eliminamos al líder supremo y reprimimos a ciertos mandos militares, podríamos provocar un cambio de régimen. Y que, una vez producido ese cambio, podríamos desmantelar los misiles balísticos y cerrar el programa nuclear. Mientras tanto, tenemos suficiente fuerza militar para impedir que los iraníes lancen misiles de forma efectiva. Podemos mantenerlos bajo control hasta que logremos un nuevo régimen que eliminar. El estrecho de Hormuz no es un problema. Ellos lo cerrarán y nosotros lo volveremos a abrir. Una vez más, lo volveremos a abrir. La táctica principal es el cambio de régimen. Quitar al régimen. El régimen abrirá el estrecho de Hormuz. Todo irá bien. Todo dependía del cambio de régimen. Los israelíes convencieron al presidente con esa idea, y ahora el presidente reconoce que el cambio de régimen fracasó, que no lo consiguieron, que el régimen en realidad es hoy más fuerte que nunca, y por tanto todos los demás objetivos son inalcanzables. Esta es la realidad. Los israelíes le vendieron esto al presidente, y ahora el presidente se da cuenta de que le han vendido gato por liebre. Entonces, ¿dónde está Israel hoy? Pues bien, Israel sigue necesitando que Estados Unidos esté implicado. Israel parte de la idea de que podrá iniciar una acción y que con la respuesta iraní, Estados Unidos se verá arrastrado de nuevo al conflicto. Ese es uno de los objetivos de todo esto. El problema es que los israelíes no pueden iniciar una acción sin que los estadounidenses sean cómplices, porque Israel no puede llevar a cabo una campaña aérea contra Irán de importancia sin una coordinación estrecha y continua con el mando central de Estados Unidos. Y ahora mismo, el mando central está bloqueando eso, porque no queremos una guerra con Irán. ¿Dónde están ahora los israelíes? Bueno, para empezar, hay que entender que en el Líbano les están dando una paliza. Quiero decir, esto es tan embarazoso y humillante como puede ser. Se suponía que Hezbollah estaba derrotado, que no podía seguir luchando, y están destrozando por completo esa idea. Les están ganando en el frente, pero ahora, con la introducción de drones FPV, drones de vista en primera persona, muchos de ellos con cable de fibra óptica, están llevando la muerte y la destrucción a 20 o 30 kilómetros dentro del territorio israelí. Los israelíes no estaban preparados para esto. Y atención, Estados Unidos, este es vuestro futuro si queréis ir a la guerra contra Rusia, porque no vais a llegar a ninguna parte. Los drones dominan los cielos. Israel no puede moverse sin morir. Y por eso están perdiendo el Líbano. Antes los israelíes decían, vamos a acabar con el Líbano. Da igual lo que quiera hacer Estados Unidos con Irán, nosotros terminamos con el Líbano. Se acabó. Y jugamos esa partida. Trajimos a Barak, nos sentamos a negociar, y bueno, se suponía que era una negociación entre Israel y el Líbano, pero Hezbollah no formaba parte de ella. Hezbollah es hoy la única voz que cuenta en el Líbano cuando se trata de Israel, porque están ganando. Han derrotado a Israel. Así que ahora tienes a Hezbollah ganando, como era de esperar, e Israel no tiene ninguna posibilidad de derrotarlos. Estamos en un punto en el que Israel tiene que admitir la derrota. No pueden ganar, no pueden imponerse. Ahora mismo están siendo superados por Hezbollah. Esa es una gran realidad. Segundo, Estados Unidos ya no va a seguir jugando a esto. El 60% de los estadounidenses no apoya a Israel, y esa cifra va a seguir subiendo más y más. Entonces, ¿qué hizo Benjamin Netanyahu? Netanyahu dijo que en 10 años tienen que cortar sus lazos financieros con Estados Unidos. Eso significa que todo el proyecto, todo ese plan de Thomas Massie, de gastaremos más que vosotros y compraremos la democracia estadounidense, se va a acabar. Porque Israel reconoce que aunque pueda sacar a Thomas Massie del cargo, a largo plazo, ese proyecto va a colapsar. Así que necesitan una fuente adicional de financiación. ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues no va a venir de la fuerza económica interna de Israel, que se suponía que iba a surgir con los acuerdos de Abraham, combinados con el corredor económico India-Medio Oriente-Europa. Eso no va a pasar. Nada de eso va a pasar.
Entonces, ¿de dónde obtiene Israel el reemplazo de la generosidad estadounidense? La respuesta es de los Emiratos Árabes Unidos. Netanyahu ha admitido que viajó a los Emiratos durante la guerra. Israel ha enviado tropas allí para protegerlos con defensa aérea, y los Emiratos se han retirado de la OPEP Plus y han decidido actuar por su cuenta, vendiendo la máxima cantidad posible de energía en el mercado. ¿Para qué? Para financiar la política de arquitectura de seguridad israelí que sustituirá a la fallida arquitectura estadounidense sobre los Emiratos Árabes Unidos. Y este vehículo, Israel-Emiratos Árabes Unidos, se va a usar para mantener el conflicto contra Irán. Esa es su teoría. Esa es su apuesta. El problema es que los iraníes acaban de decir, básicamente, que eliminarán la existencia de los Emiratos como un Estado moderno y viable desde el primer día si empieza el conflicto. Y que es muy fácil hacerlo. Cierras la producción de energía, que es muy vulnerable. Cierras las plantas de desalinización y te quedas sin agua. Ahora mismo, en Abu Dhabi y Dubái, hay 54 grados. Si no tienes agua potable, mueres. Y si además cortas la generación eléctrica, no hay aire acondicionado. Así que en resumen, los Emiratos, que se han vendido como una de las sociedades más tecnológicamente avanzadas de la región, desaparecerán. Los iraníes dicen, os devolveremos a la era del camello. Y en cierto modo es verdad. Si les quitas el agua y les quitas la energía, no les queda nada. Y eso pasará de forma instantánea. Los iraníes han dicho que en cuanto empiece, lanzarán oleada tras oleada, cada hora, misiles y drones sin parar contra todo tipo de objetivos, incluidos los energéticos y las plantas desalinizadoras en los Emiratos Árabes Unidos. Seguirá así, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Irán tiene fuerzas para mantenerlo. Estados Unidos, en el mejor de los casos, podría sostener un conflicto de la magnitud de la guerra de 37 días durante una semana, y después nos quedaríamos sin nada. Nos quedaríamos sin armas de ataque de largo alcance, sin defensa aérea, y los iraníes no se quedarían sin ellas. Esa es la realidad. Por eso Estados Unidos no puede atacar a Irán. Porque al hacerlo, no se trata solo de una reducción temporal de la capacidad de producción de energía que llega al mercado. Es la eliminación permanente de cantidades importantes de energía, y no hay nada que la sustituya en el sistema energético global. Así que lo que ocurrirá es un colapso de la economía mundial. Y estamos hablando de que cuando se corta tanto petróleo, las refinerías dejan de funcionar. Cuando dejan de funcionar, desaparecen. Los oleoductos dejan de operar, también desaparecen. Toda la infraestructura que el planeta necesita para sobrevivir empieza a venirse abajo, porque no podemos mantener la energía que el mundo necesita. Y entonces empiezan los déficits, las economías se hunden y se genera un efecto en espiral que no deja de girar. Y ahí volvemos a Estados Unidos y al consumidor americano. Es la economía, estúpido. Y más le vale al presidente entenderlo. Y creo que sí lo hace. Por eso no va a atacar a Irán, porque atacar a Irán significaría el colapso financiero de la región, del mundo y de Estados Unidos. Y sería también su final político. Eso es lo único que le importa. Es un narcisista. Necesita, cuando termine su presidencia, poder decir, fui el mejor presidente que jamás haya pisado la faz de la tierra. Y necesita rodearse de gente que se lo repita. Construirá monumentos a sí mismo y todo eso. Pero su presidencia va a terminar de otra manera. Será sometido a un juicio político, será declarado culpable y será llevado a los tribunales. Lo echarán de la Casa Blanca con deshonra. Y cuando eso ocurra, los demócratas irán a por todas. Desmantelarán la industria de Trump. Van a descubrir todos los delitos que se están cometiendo ahora mismo. Todos y cada uno. Jared Kushner va a ir a la cárcel. Su hija va a ir a la cárcel. Steve Witkoff va a ir a la cárcel. Todos los que se han beneficiado de esta empresa corrupta, llamada, ya sabes, la administración Trump, van a ir a la cárcel. La gente que está apostando a la baja en el mercado energético, o a la alta, o incluso en las cuentas de redes sociales de Donald Trump, todos van a ir a la cárcel.
Será una limpieza total de la casa. Y ahí se acabará el legado de Trump. ¿Sabes? Él se enfadó con Nueva York cuando, después de ser elegido presidente, recordó cómo conducía hacia Manhattan. Bajas por ahí, por el Hudson, por el Henry Hudson, y luego se convierte en el río. Y miras a tu izquierda y ves un montón de edificios. Todos decían, Trump, 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 Trump. Pero después de que fue elegido, los quitaron todos, porque Trump no era dueño de ninguno de esos edificios. Solo los había puesto bajo su marca. Dijo, poned el nombre de Trump ahí arriba y la gente vendrá. Pero el problema fue que cuando ganó, todos dijeron, te odiamos, Donald Trump. Así que lo quitaron, porque era una mala marca. La marca Trump se va a acabar, se va a terminar, se va a destruir, irá a la cárcel, su familia irá a la cárcel. Y él lo sabe. Es el mensaje claro, está escrito en la pared. Es inevitable, a menos que ocurra un milagro. Y ese milagro empieza por no bombardear Irán, por no seguir cavando más hondo. Sí, supongo que tanto por todo ese dolor a corto plazo. Pero muchas de estas empresas de gas natural licuado están centradas en maximizar beneficios a corto plazo. Y el escenario que acabas de describir va a tener tantas consecuencias que será interesante ver si esos beneficios inmediatos compensan todo el sufrimiento a largo plazo que vendrá si esto sigue así. Pero bueno, Scott, sí, tu comentario sobre la historia de Ahmadinejad ahora. Sí, no, está bien. Quiero decir, filtrar eso así, no sé, no da precisamente una imagen de fortaleza. Quizá el New York Times y esos llamados funcionarios estadounidenses quieran hacerlo para debilitar aún más la imagen de Trump y la de la administración estadounidense en torno a la guerra con Irán. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas, porque es una historia muy extraña. Si todo es inventado, es rara. Y si hay algo de verdad, también lo es. Así que, ¿qué piensas? No. Para empezar, Mahmoud Ahmadinejad fue el presidente de Irán. Era un presidente muy duro. Durante su mandato, Irán se enfrentó con firmeza a las políticas de Estados Unidos y de Europa sobre el programa nuclear iraní. Fue él quien básicamente dijo, ya no vamos a seguir vuestras reglas, vamos a hacer lo que queramos hacer. Y eso no tenía nada que ver con conseguir un arma nuclear, sino con ampliar la capacidad de Irán para enriquecer uranio, para dominar el ciclo del combustible nuclear con fines pacíficos. Y claro, eso provocó mucha inquietud en Estados Unidos y en Israel. Israel interpretó lo que él estaba haciendo como una amenaza a su supervivencia existencial, no tanto por tener un arma nuclear, sino por alcanzar la capacidad de producirla al dominar el enriquecimiento. Eso significa que ya habría resuelto el problema técnico fundamental del enriquecimiento. Era un tipo muy duro, muy de línea dura, y ahora no recuerdo quién le sustituyó. ¿Fue Jamenei? No, espera. Sí, Jamenei. No sé, se me va el nombre ahora. Pero en las elecciones, Ahmadinejad se enfrentó a este hombre que buscaba políticas más moderadas. Y llegó un momento en que el líder supremo, Ali Khamenei, recibió a Ahmadinejad. Hay toda una ceremonia para la transferencia de poder, y el presidente saliente tiene un papel en el proceso con el nuevo presidente. Y Ahmadinejad intentaba reafirmarse, pero fue minimizado. Mucha gente lo vio como un desaire deliberado del líder supremo hacia el antiguo dirigente. Sin embargo, Ahmadinejad resultó ser un hombre que, bueno, no es corrupto, no tiene dinero oculto. Se retiró a una vida muy modesta. Fue presidente y claro, la gente le presta atención, pero se mantuvo al margen de la política. Intentó volver a presentarse a las elecciones, le dijeron que no podía, y simplemente empezó a vivir una vida muy sencilla, como jardinero y todo eso, sin ambiciones políticas. Pero aquí está el punto. El cambio de régimen fracasó. Los intentos de cambio de régimen no funcionaron. Esa historia de que sí, Rouhani era un sustituto, sí, un antiguo negociador. Tienes razón. Gracias por el apunte. A veces leer el chat merece la pena.
Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona hoy en día la prensa. El Financial Times, un periódico británico, publicó una historia en la que decía que Xi Jinping le había dicho a Donald Trump que los chinos pensaban que Putin estaba perdiendo la guerra, que Putin sabía que iba a perderla, que Putin esto, que Putin lo otro, y que Xi Jinping había dicho que no debería haber hecho esto o aquello. La idea, claro, era crear un problema político justo antes de la llegada de Vladimir Putin a China. Entonces, los chinos salieron a decir que eso era una tontería, y por supuesto lo era. Pero el punto es que el Financial Times, y lo sé para que veas un ejemplo, cuando yo trabajaba como inspector de armas, colaboré con el MI6 en lo que llamábamos un programa de operaciones de información. Y el objetivo era este. Teníamos información de inteligencia con la que no podíamos actuar porque era basura. La teníamos en nuestros archivos, y ellos dijeron, dadnos lo que tengáis ahí que no sea utilizable. Es decir, no se puede hacer una inspección con eso, pero lo pasaremos a nuestras fuentes, en los medios, y ellos lo publicarán como si fuera real, para crear la impresión ante la comunidad internacional de que Irán o Irak están desarrollando y buscando armas de destrucción masiva. A eso lo llamaban mass appeal. Buscadlo en Google, de verdad. Es real, lo sé porque yo estuve allí. Pero el punto es que eso es lo que hace el MI6. Y como resultado, descubrí que el MI6 tiene a editores y periodistas de los principales periódicos del Reino Unido bajo su control. ¿Los periódicos quieren demandarme? Adelante, por favor. Me encanta el proceso de descubrimiento, porque así puedo dar sus nombres. Sabemos quién eres. Y ahora sabemos que el tipo que lo publicó y la gente que difundió esa historia forman parte de ese proceso. Fue un acto de desesperación diseñado para socavar el papel de Vladimir Putin, porque ese es el objetivo del Reino Unido en este momento. Toda la estación del MI6 en Londres existe para una sola cosa: debilitar a Vladimir Putin. Y fueron ellos quienes inventaron esa historia absurda, la colocaron en los medios británicos y la hicieron circular. Y ahora llegamos al New York Times. El New York Times se ha revelado como un frente activo de la CIA, y eso siempre lo supimos. Pero ahora se ha hecho evidente. ¿Recuerdas el pasado diciembre, cuando la CIA estaba trabajando en un programa de drones para asesinar a Vladimir Putin? ¿Recuerdas aquel gran lanzamiento? Sí. Al mismo tiempo que hicieron el lanzamiento, se publicó una historia en la que la CIA decía: somos nosotros los que estamos haciendo esto, somos nosotros los que les damos la información de inteligencia. Ahora bien, se suponía que eso debía hacerse solo cuando Putin estuviera muerto o debilitado. Fue una maniobra de poder de la CIA. Pero el punto es que el New York Times estaba colaborando activamente con la CIA para crear esa percepción. La CIA controla al New York Times. Cuando yo era inspector de armas, de nuevo, la CIA trabajó con CNN para hacer lo mismo, producir un gran documental sobre el trabajo de los inspectores, usando información de inteligencia que la propia CIA les proporcionó. Eso es lo que hacen. Es una operación de información. Así que esta historia sobre Ahmadinejad es el tipo más barato de operación de información que existe. Han vuelto atrás. Son personas con un conocimiento superficial de Irán. Han mirado atrás y han dicho: fue rechazado. El líder supremo lo ignoró y quedó avergonzado y humillado. Intentó volver a la política y le dijeron que no. Así que podemos crear la imagen de un hombre frustrado, un hombre con una cuenta pendiente, un hombre que puede ser comprado. Y así se han inventado toda esta historia. Es una historia completamente falsa, 100% basura. Y el propósito de esta historia es, por supuesto, crear controversia dentro de Irán. Empezar a generar. Ya lo hemos hecho antes. La CIA ya por los años 80 consiguió que uno de los grupos de liberación palestinos en Beirut empezara a matarse entre ellos, porque difundieron una historia diciendo que tenían una fuente que aseguraba que uno había delatado al otro. Ese huyó y al final se volvieron unos contra otros y se mataron. Así que puede funcionar. A través de la guerra psicológica, puedes hacer que la gente choque desde dentro.
Esto es un acto de guerra psicológica. Está diseñado para introducir una idea en la sociedad iraní y provocar una fractura. Mucha gente sigue apoyando a Ahmadinejad, así que si el gobierno o el régimen llegara a arrestarlo, se crearía una división. No van a arrestarlo, porque los iraníes saben con total certeza que esto es literalmente una tontería. Es como, ¿de verdad crees que los chinos perdieron el sueño por esto? Que abrieron el Financial Times diciendo, o los rusos. ¿Crees que Vladimir Putin dijo, un momento, ¿qué? ¿Qué? ¿Trump le dijo eso a Xi y Xi no le llamó? Vamos, por favor. Venga ya, vamos a parar lo de Ucrania, vamos contra China, nos dividimos, le damos a la CIA todo lo que quiera. No, claro que no, porque ellos saben la verdad. Los iraníes saben la verdad. Esto es simplemente la forma más barata de guerra informativa. Es un acto de desesperación absoluta, igual que plantar esa historia en el Financial Times. Porque, una vez más, piensa en ti como si fueras el Financial Times. Literalmente, acaban de quedar al descubierto como una tapadera de inteligencia. Ya no sois un medio periodístico, y la gente debería dejar de inmediato todas sus suscripciones al Financial Times. Debería arruinarles, aunque no lo hará. Pero debería, porque ya no actúan como periodistas, son agentes de inteligencia. El New York Times también ha quedado expuesto como un periódico que se ha alejado del periodismo. Eso ya lo sabíamos desde hace mucho. Pero no es solo que sean malos periodistas, es que son agentes de inteligencia. Están trabajando para la CIA, llevando a cabo planes de cambio de régimen. Y eso es exactamente lo que es todo esto. Es una completa basura, basura al 100%. That's what this is. It's total crap, 100% crap. Y la desesperación, creo, se ve aquí de una forma increíblemente clara. Cuando uno piensa que parte de la evaluación, si podemos llamarla una evaluación de inteligencia, es que la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado contra Irán, y que ha matado, por ejemplo, a más de 100 niños en un solo ataque el primer día, se use para insinuar que Ahmadinejad traicionó a todo el país con ese tipo de daño. Solo ese ejemplo ya lo dice todo. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con los miles de personas que murieron antes de los bombardeos, que fueron asesinadas? Y luego, por supuesto, toda la infraestructura, la gente que ha muerto con los ataques en sí. Seguro que eso lo tuvieron en cuenta. Algo así como, oye, esto va a enfadar mucho a la gente si decimos que básicamente está de nuestro lado. Pero son ellos mismos los que se están insinuando. Y eso es lo que me parece tan interesante. Básicamente, están diciendo que Estados Unidos e Israel tienen un as bajo la manga, lo que en realidad pone de relieve la verdadera razón por la que se han producido todas las consecuencias derivadas de esta guerra. Y no es precisamente una buena historia para empezar. ¿Algún comentario final sobre esto antes de pasar a la reunión entre Putin y Xi que mencionabas? No, creo que lo has resumido bastante bien. Es el tipo más barato de propaganda. Eso deja claro dos cosas. La gente tiene que entender que la CIA no tiene ninguna información sobre Irán, ninguna en absoluto. En los años 80, la CIA todavía tenía redes que se remontaban a la época del Shah, cuando la agencia estaba muy activa, y en Irán habían reclutado prácticamente a todo el que se podía reclutar. Aún contaban con algunos recursos en funcionamiento. Luego apareció un tipo llamado Steve Richter, que era el jefe de operaciones para Oriente Próximo, mi némesis cuando yo trabajaba en Irak. Básicamente, le dijeron que había que empezar a centrarse en Irán. Y así fue como establecieron una forma de comunicarse. Usaban métodos de comunicación a la antigua. Enviaban cartas con escritura secreta a un apartado de correos en Múnich, donde la CIA tiene una gran estación. Y así, ya sabes, era como se comunicaban. Verás, eso funciona si se cuelan una o dos cartas cada semana dentro del flujo normal de correo. Nada llama la atención. Pero entonces Richter dijo, hay que duplicar los informes, triplicarlos, difundir el mensaje. Necesitamos más reportes.
Pero no cambió el método de comunicación, y de repente, sin previo aviso, todos esos agentes empezaron a enviar mensajes secretos por correo a Múnich. Y los iraníes pensaron, ¿qué pasa aquí? Los de contrainteligencia dijeron, vale, aquí hay algo, siguieron la pista y desmantelaron toda la red. Se acabó. La gran mayoría acabó ahorcada porque habían traicionado a su país. Están muertos. La CIA intentó reconstruir aquello, y una vez más tenían un sistema en marcha, y su método de comunicación implicaba usar Gmail. No voy a entrar en los detalles, pero en resumen, se usaba una dirección de Gmail y todo ese tipo de cosas. Y de nuevo, los iraníes consiguieron romper eso, hacer ingeniería inversa y desmantelaron toda esa red. Todo desapareció, acabado, muerto. Lo compartieron con los rusos y los chinos. Los chinos pudieron entrar y limpiar todas las redes de la CIA en China. Y los rusos, bueno, creo que la CIA logró desmantelar lo que ellos habían hecho y los rusos no llegaron tan lejos como querían. Pero el caso es que no tenemos recursos humanos dentro de Irán. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Era un objetivo de alto perfil. Te pongo un ejemplo. La NSA creó algo llamado Stuxnet, un virus diseñado para infiltrarse e infectar el programa iraní de enriquecimiento nuclear, sus centrifugadoras. Y lo hizo a través de controladores de Siemens y demás. Los israelíes cooperaron. Ahora bien, para introducirlo en Irán, no teníamos inteligencia humana, ninguna. Así que tuvimos que recurrir a los israelíes. Ellos tienen un montón de inteligencia humana dentro de Irán, porque son pacientes, piensan a largo plazo, no hacen tonterías como duplicar informes usando escritura secreta en correo postal o usar una cuenta de Gmail que no funciona. Así que, básicamente, transferimos la parte de inteligencia humana a Israel. Nosotros aportábamos la supervisión operativa, el trabajo conceptual, pero los israelíes ejecutaban los asesinatos. Tuvimos un papel importante en eso, pero fueron ellos quienes actuaron. Stuxnet fueron los israelíes quienes lograron atravesar la brecha de seguridad para introducir el virus en el sistema. Así que nos convertimos en rehenes del control israelí sobre los aspectos de inteligencia humana en Irán. Y lo menciono porque no tenemos ninguna información especial sobre Irán. Todo nos llega desde Israel. Israel la ha perdido. Agotaron un montón de recursos el pasado diciembre y enero. Los agotaron. Una acción un poco prematura dejó al descubierto a los iraníes, que reaccionaron cerrándolo todo, de forma muy eficaz. Así que ahora hay muy pocas operaciones de inteligencia humana que salgan de Irán. El otro problema es precisamente la inteligencia humana. Vale, supongamos que tienes un buen agente, pero debería volver al marco analítico. Para tener un marco analítico sólido, necesitas gente que esté al día sobre la realidad de Irán. En general, eso significa que viajas a Irán, conoces a los iraníes, trabajas allí, tienes una visión directa del país. La CIA no hace nada de eso. En su lugar, la CIA recluta, en su área de análisis, igual que hace con Rusia, a gente que va a universidades y obtiene, por así decirlo, un título en odio hacia Irán. Es como si dijeran, ¿quieres trabajar para la CIA? Muy bien, ve a una universidad prestigiosa con un programa de estudios rusos y escribe una tesis sobre Vladimir Putin como el peor hombre del mundo. Y entonces te contratarán, porque piensas como ellos, estás alineado con su visión. Pero en realidad no sabes nada, porque nunca has estado en Rusia. Puede que ni siquiera hables ruso, pero te van a contratar porque odias a Vladimir Putin. Así que ya estás dentro. Si vas a un instituto académico y dices odio al régimen, la teocracia es mala, es malvada, etc., la CIA te contratará para hacer análisis. Pero ese análisis ya parte de un sesgo evidente. Y el problema es que hay políticos que están elaborando políticas basándose en ese sesgo, y así lo refuerzan. Y ahí es donde está hoy la CIA. No tienen expertos en Irán. No tienen ninguna comprensión real de lo que pasa en Irán. No saben cómo interpretar lo que está ocurriendo. Y por eso se han equivocado en todo sobre Irán. En todo. No han acertado en nada.
Y por eso mismo, todo este asunto de Ahmadinejad es una tontería, porque si al menos vas a inventarte algo así, deberías ser un poco más listo. Y no lo son. Y lo último, además, es esto. Imaginemos que tuvieran razón. ¿Sabes lo que acaba de hacer el New York Times? Supongamos que todo fuera cierto. Acaban de revelar una importante operación de inteligencia humana israelí. Y si fuera real, decenas de agentes de inteligencia serían capturados y ejecutados. Por suerte, no es real. Pero si lo fuera, piensa en lo que acaba de hacer el New York Times. Han expuesto una red de inteligencia que habría acabado con gente muerta. Yeah. Scott, maybe in Sí, Scott, quizá en este último tramo podríamos hablar de la visita de Putin a China para reunirse con Xi Jinping. Y llega claro, no una semana, sino apenas unos días después de que Donald Trump estuviera en Pekín y se marchara. Una de las cosas más llamativas de todo esto es que, más allá de la parte teatral, lo importante es el carácter concreto de lo que realmente ocurrió en esa reunión. Se firmaron 40 documentos que fueron presentados por China y por los organizadores de la cumbre. Y por supuesto, muestras de buena voluntad como este. Interesting goodwill gestures like this 26 years ago when the Treaty of Good Hace 26 años, cuando se firmó el Tratado de Buena Vecindad entre China y Rusia, Putin conoció a esta familia y con el tiempo él se convirtió en ingeniero. Estudió en Rusia y Putin volvió a encontrarse con él en este aniversario del tratado. Así que, ya sabes, gestos de buena voluntad, menos espectáculo, pero documentos muy concretos firmados en todos los sectores del comercio y la cooperación. Hablemos de lo que esto significa, y si quieres, quizá podrías comparar y contrastar las dos visitas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, para empezar, situemos el viaje hablando del viaje de Trump, que no consiguió nada. Se habla de 40 acuerdos. Trump mencionó un contrato de 200 aviones Boeing que no existe. Boeing sigue esperando a que los chinos llamen y no van a llamar. Así que aquí no pasó nada. Donald Trump pensó que iba a llegar y a presionar a China para que hiciera o aceptara ciertas cosas. Pero no funcionó así. Los chinos fueron muy educados, pero no ocurrió nada, salvo la humillación total del presidente. Y no por algo que hiciera China, sino por lo que hizo el propio presidente. Quiero decir, Sergei Lavrov ha dicho que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Bueno, el presidente lo demostró cuando Xi Jinping se marchó y dejó su carpeta allí. El presidente se inclinó, la abrió y empezó a hojearla. Ahora la gente puede tomárselo a broma. No lo hagan. Fue tremendamente insultante. Tremendamente insultante. Demuestra que el presidente de Estados Unidos, no tiene ninguna integridad. No es su trabajo espiar. Es el presidente de los Estados Unidos. Debería saber ya lo que hay en esa carpeta si la CIA hiciera bien su trabajo. Pero la CIA no está haciendo su trabajo. Así que, en realidad, eso es otra muestra del fracaso de la inteligencia estadounidense. El presidente siente la necesidad de averiguar en qué está pensando Xi Jinping porque no fue informado como debía. Pero no fue informado adecuadamente, no solo porque la comunidad de inteligencia no lo sabe, sino porque él no quiere que nadie le diga nada. Donald Trump tiene que ser el hombre que sabe más que nadie, más que el mundo entero, sobre todo, y por eso en realidad no sabe nada. Este viaje fue un fracaso total. Xi Jinping le dijo algo muy importante sobre Taiwán y por eso esto tiene relación con Rusia. Básicamente le dijo que Taiwán es de importancia existencial para China. China no es ningún aspecto del proyecto ni una de Taiwán y China. Y que cualquier intento hacerlo, habrá conflicto, guerra. China ha advertido a Estados Unidos de que si sigue adelante con las políticas que está aplicando, habrá una guerra entre China y Estados Unidos, porque Taiwán es de importancia existencial para ellos. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Porque lo hizo de forma muy pública Xi Jinping.
Y Vladimir Putin se está preparando para una visita. Quieren la mejor comunicación indirecta posible. Es decir, definir un escenario que deje claro que Taiwán es de importancia existencial y que China está dispuesta a ir a la guerra para defenderlo. Mientras tanto, Putin llega dispuesto a ampliar de forma drástica el conflicto contra Ucrania y contra Europa. Y yo creo que vamos a ver un gran ataque militar, al menos contra Letonia, y quizá también contra Alemania y otros países. At least Latvia and maybe Germany and other countries. That's just the way it's going to be. But Putin doesn't have to come in. Así es como van a ser las cosas. Pero Putin no tiene que venir a pedir permiso ni a decir nada. Xi Jinping simplemente le dijo: creemos que Ucrania para ti es lo que Taiwán es para nosotros, y estamos dispuestos a ir a la guerra para defender nuestros intereses en Taiwán. Y por tanto, aceptaremos lo que tengas que hacer para defender tus intereses en Ucrania, incluso si eso implica un conflicto con Europa. Ese es el mensaje. Luego lo respaldan sentándose juntos, sin distanciarse ni fingir, firmando acuerdos importantes, acuerdos estratégicos de energía. Quiero decir, ¿cómo puede Estados Unidos tener algún tipo de influencia cuando la influencia que Trump quería era poder decir, controlo el petróleo venezolano, controlo el petróleo iraní? Say I control Venezuelan oil, I control Iranian oil, therefore I control 23% of your energy market. Por tanto, controlo el 23% de tu mercado energético. Si no haces lo que quiero que hagas, te voy a estrangular hasta la muerte. Por eso Xi Jinping miró a Stephen Miller, ya sabes, ese apretón de manos largo y la mirada seria. Básicamente le dijo, te tenemos calado. ¿Qué se siente al ser tú ahora mismo? No muy bien, ¿verdad? Porque todo lo que pensabas que ibas a conseguir, no lo conseguiste. Marco Rubio estaba allí. Ya sabes, le habían impuesto sanciones. Pero, por lo que tengo entendido, los chinos le dejaron entrar, no levantando las sanciones, sino simplemente cambiándole el nombre. Y nosotros no fuimos lo bastante listos para darnos cuenta del significado, porque el nombre básicamente quería decir, eres un perdedor. Literalmente, dejaron de llamarle Rubio. Literally, they stopped calling him Rubio, I think Lubio, and it means when you break it down. Le llamaban Lubio. Y eso significa, si lo analizas, que eres un hombre que es un completo perdedor, que das asco, que no vales para nada. Y Rubio ni siquiera se dio cuenta. Simplemente fue allí y acabó humillado porque todas las políticas que ha estado promoviendo han resultado vacías, superficiales, ineficaces. Lo mismo pasa con Scott Bessent. Su objetivo de poner a China de rodillas negándole la energía se vino abajo. Y una de las razones fue no solo la supervivencia de Irán, sino también el acuerdo energético con Rusia. Ahora Rusia, con el gasoducto Transiberiano 2, está vivo, funcionando y en marcha. Estamos viendo acuerdos de una magnitud y un alcance sin precedentes. Unprecedented scope and scale. Russia and China are not just neighbors, they're good neighbors. Rusia y China no son solo vecinos. Son buenos vecinos con intereses estratégicos que se benefician mutuamente y que están en clara oposición a los objetivos y metas estratégicas de Estados Unidos bajo Donald Trump. Esa es la importancia de esta reunión. Hay gente en Estados Unidos que al parecer ha leído las obras de Henry Kissinger y cree que puede repetir su intento de dividir a China de la Unión Soviética. Pero eso no va a funcionar. Estados Unidos se aisló a sí mismo por no tener políticas, por no tener nada que aportar y por demostrar que es incapaz de llegar a acuerdos, dejando en evidencia la deshonestidad y la falta de integridad inherentes al presidente de Estados Unidos. Y lo sustituyeron por un hombre que se lleva de maravilla con Xi Jinping. With a man who gets along with Xi Jinping famously. I mean, you remember the scene where Trump is in the Quiero decir, ¿te acuerdas de la escena en la que Trump está en el jardín? Se gira hacia Xi Jinping y le dice, nunca has traído a nadie aquí antes. Es como si fuera un amante diciendo, no trajiste a tu esposa, pero me trajiste a mí. Bueno, resulta que sí había traído a mucha gente, incluido Putin. Pero da igual. Eso muestra la inseguridad de Trump. Ahora imagina cómo se siente cuando Xi Jinping recibe a Putin y aparece un enorme retrato de los dos juntos, sonrientes, como amigos. No había ningún retrato de Donald Trump. Así que Trump sabe que es el excluido. Va por ahí fingiendo que tiene una relación especial con Xi Jinping. No la tiene. No la tiene. Quien la tiene es Vladimir Putin. Y ese es el gran mensaje. that's the big takeaway. Yeah. Yeah, I mean the proof is in the pudding. I mean,
Sí, bueno, las pruebas están ahí, a la vista. Xi Jinping y Putin están firmando acuerdos. Firman documentos reales, con valor legal, que van a reforzar su relación. Donald Trump fue allí y no consiguió ni un solo documento. No se firmó nada. Y lo habríamos sabido si lo hubiera habido. Y como decías, todo lo que se haya acordado verbalmente depende de la relación entre Estados Unidos y China, que sabemos que está en una situación complicada, en gran parte por una década, más o menos de políticas estadounidenses cada vez más agresivas, en las que Trump tuvo un papel importante. Así que, a menos que pensemos que los chinos son tontos, o que China lo es, todo esto se hizo de forma profesional y deliberada, y salió como estaba previsto. Scott, ¿algún comentario final antes de que terminemos? ¿Algo que no hayamos mencionado? Adelante, te cedo la palabra. Bueno, a ver, siempre soy reacio a hacer análisis predictivos hoy en día, sobre todo cuando se trata de políticas en las que están implicados los Estados Unidos. Pero diría que creo que vamos a ver cómo la cuestión de Ucrania llega a un punto crítico y de forma bastante dramática muy pronto. Creo que ya sabes, Vladimir Putin acaba de aprobar lo que él llamó un plan de sanciones a largo plazo para junio, y dijo que, básicamente, Ucrania va a redoblar su estupidez y ampliar la campaña de drones contra Rusia. Sí. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo empieza el 3 de junio. Yo voy a estar allí. Participo en una mesa redonda el 4 de junio, hablando sobre el futuro de la diplomacia y las relaciones internacionales. Creo que mi informe de resultados va a ser bastante pobre, pero el caso es que este es uno de los foros más grandes de su tipo, el mayor, de hecho. Supera a Davos en tamaño, en alcance, en escala. Davos recibe mucha atención en los medios occidentales por un montón de discursos, pero aquí es donde se firman contratos reales, donde se hacen negocios, donde acuden decenas de miles de personas. Es el foro más influyente de este tipo. Es una pena que Estados Unidos se quede fuera por sus políticas rusófobas. Pero si alguien piensa, aunque sea por un segundo, que este buque insignia del desarrollo económico ruso va a verse amenazado por drones ucranianos, que lo piense otra vez. El día de la victoria, el 9 de mayo, Rusia dejó claro que si Ucrania atacaba Moscú durante el desfile, entonces Kiev, el centro de Kiev, Bankova, el sector administrativo, desaparecería. Yo creo que eso sigue sobre la mesa, y si Ucrania amplía esos ataques, Kiev desaparecerá. Ahora parece evidente que los países bálticos, además de ofrecer un corredor por el que se pueden lanzar drones ucranianos contra San Petersburgo y sus alrededores, en el caso de Howard se proporciona base real para los drones se lancen desde motor. Y el tiempo de reacción es mayor. Y ya sabes, es una amenaza directa. Mira el mapa. Hay que entender que Vladimir Putin normalmente asiste al Foro Internacional de San Petersburgo, habla el último día y participa en una sesión muy conocida de micrófono abierto, donde responde preguntas en un panel. ¿De verdad crees que el presidente ruso va a ir allí y va a decir, por favor, atacadme, por favor, matadme, haced lo que queráis? Yo creo que Letonia va a ser golpeada con mucha fuerza, literalmente. La cuestión es si esa extensión llegará o no hasta Alemania. Y hay motivos de sobra para pensar que si se usan ciertos tipos de drones, como los FPV Flamingo, por ejemplo, las instalaciones de producción alemanas también podrían ser atacadas. Pero los rusos ya han dejado de jugar. Esta guerra va a llegar a una conclusión dramática y será más pronto que tarde. Porque ahora, en lugar de una guerra de desgaste a nivel local, que por cierto, Rusia está ganando de forma aplastante, no me creas a mí, basta con mirar el informe del inspector general sobre la operación Atlantic Resolve, creo que la llaman así, y verás que Rusia está dominando toda la guerra. Por primera vez, se está diciendo la verdad. Todos esos otros sitios en redes sociales a favor de Ucrania que dicen lo contrario, lo único que hacen es lanzarte basura. Los hechos no respaldan nada de lo que dicen.
Normally, when they talk about Pero Rusia, normalmente, cuando habla de una guerra de desgaste, no le pone una fecha en el calendario. Simplemente dicen que van a seguir todo el tiempo que haga falta para lograr sus objetivos. Pero ahora, con las sanciones a largo alcance que está aplicando Ucrania, con estos ataques con drones, esto se ha convertido en un problema existencial para Rusia, un problema que tiene que resolverse más pronto que tarde. Y creo que la decisión ya está tomada para hacerlo. Pienso que Letonia desaparecerá del mapa. Creo que Kiev desaparecerá del mapa. Y creo que Rusia básicamente dirá, si los demás quieren entrar en el juego, nosotros también subir el nivel. everybody else wants to step up and play, we can up the game to them as well. Yeah, we didn't get to talk. Sí, esta vez no llegamos a hablar a fondo sobre Ucrania, pero las acciones siguen empujando a Rusia en esa dirección. Así que Scott, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a ir cerrando juntos. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web está en la descripción del vídeo. Ahí es donde la gente puede apoyarte y seguir tu trabajo. Así que id allí después del programa. Dadle al botón de me gusta mientras lo hacéis. Eso ayuda a que el programa siga creciendo. Y también, en la descripción del vídeo, están todos los enlaces para apoyar este espacio. Mañana estaré con Sharmin Narwani a las 12 del mediodía, hora del este, así que no os lo perdáis. Hasta la próxima, Scott. ¿Alguna última palabra? Program. Until next time, Scott, any last words? No, I appreciate all the support. Like I said, I'm going to No, Russia. de verdad, una vez más, agradezco todo el apoyo. Como dije, voy a Rusia a finales de este mes y tengo un programa bastante amplio allí. Me acaban de invitar a ir a Ufa, que es la capital de Basquiria. Puede que el pueblo basquir no lo sepa, pero mi formación es en estudios sobre Rusia. Me he especializado en ciertos aspectos de la historia basquir, así que esto es algo muy emocionante para mí. Pero el objetivo es ir a Rusia, acceder a información rusa, conocer la realidad del país, traerla de vuelta y tratar de crear antídotos contra la enfermedad de la rusofobia para que podamos relacionarnos con Rusia de una forma más responsable. Pero eso solo es posible gracias a vuestro apoyo. It only happens with your support. So anybody who wants to support this trip and other trips, Así que quien quiera apoyar este viaje y otros futuros puede ir a scottreader.com, a mi canal de Telegram, entrar en la página donde pone donar. Y cualquier cantidad que aportéis, todo suma. Soy un periodista totalmente independiente, financiado al 100% por mí mismo. No soy un títere de Putin, no estoy en la nómina rusa, ni lo estaré. Por eso, aunque pueda cometer errores, cualquier error que haya es mío, no porque alguien haya intentado influirme o hacer algo por el estilo. Y bueno, intento cometer los menos errores posibles cuando voy a Rusia y cubro estos temas. Así que agradezco mucho el apoyo que la gente me ha dado y cualquier ayuda que alguien quiera ofrecer de ahora en adelante será muy bien recibida. anybody wants to provide going forward would be greatly appreciated. All right, everybody, you heard him. Muy bien, ya lo habéis oído. Nos vamos de aquí. Gracias a todos los que enviaron un superchat. Acabo de mencionaros a todos, a los moderadores y, por supuesto, a todos los que habéis estado viendo. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Echad un vistazo al trabajo de Scott y nos vemos mañana a las 12 del mediodía. Cuidaos mucho. Hasta luego. Take care, everyone. Bye-bye.